Bueno, vamos a explicar aquí el tema del enlace químico a un nivel de segundo de bachillerato. Y aquí tenemos en este esquema los tipos de sustancias que hay en la naturaleza. Tenemos cristales covalentes, tenemos sustancias covalentes moleculares, tenemos sustancias iónicas y sustancias metálicas. Y estos 4 tipos de sustancias son los que vamos a ir viendo a continuación. Empezamos con los cristales covalentes. Los cristales covalentes son sustancias que por ser covalentes tienen estos tipos de átomos, alguno, uno o dos o más. Esto te lo puedes aprender así de memoria. CHOMPs, que son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Luego, aparte tienen o pueden tener flúor, cloro, bromo, yodo, que ya sabes que son los halógenos, o bien silicio también. Con lo cual, si una sustancia tiene solo estos tipos de elementos, que ya sabes que son los no metales, elementos no metálicos, tenemos una sustancia covalente. Pero claro, en las sustancias covalentes tenemos dos tipos. Por un lado están las sustancias covalentes moleculares y por otro lado los cristales covalentes. Y en el caso de los cristales covalentes, ¿qué diferencia hay con las sustancias covalentes moleculares? Bueno, pues que en las sustancias covalentes moleculares hay moléculas y en los cristales covalentes no hay moléculas, solo hay átomos. Los 4 típicos ejemplos de cristales covalentes que tenemos que conocer son el carbono diamante, el carbono grafito, el silicio y el dióxido de silicio. Básicamente, si te ponen algún cristal covalente va a ser alguno de estos 4. ¿Y qué tienes que saber de los cristales covalentes? Bueno, pues lo que tienes que saber es que están formados por átomos unidos unos con otros por enlaces covalentes muy fuertes. Por ejemplo, el diamante sería así, sería un átomo. Y aquí cada átomo tiene 4 átomos a su lado, pero es que a su vez, si cogemos este átomo, pues también tiene por aquí otros 4 átomos y cualquier átomo que cojas, pues también tiene 4 átomos alrededor. Esto es en el diamante. Y entre átomos, entre cada 2 átomos, aquí comparten 2 electrones. Y esto es un enlace covalente muy fuerte. Entonces, al final, un cristal covalente es prácticamente como si fuera una macromolécula. O sea, es un conjunto de átomos que están unidos todos por enlaces covalentes muy fuertes, los enlaces. Por lo tanto, hay que calentar mucho para romper esos enlaces, por lo que los cristales covalentes son sólidos a temperatura ambiente. Así de sencillo. ¿Qué pasa con las sustancias covalentes moleculares? Pues en este caso están formados también por estos elementos, CHOMPs, por, hemos dicho, flúor, cloro, bromo, yodo o por silicio, que son, hemos dicho, los elementos no metálicos. Estos son los no metales. Si una sustancia está formada solo por este tipo de átomos, es una sustancia covalente. ¿Y cuándo es sustancia covalente molecular? Pues cuando hay moléculas. En este caso de los cristales covalentes no hay moléculas, porque hay un montón de átomos unidos, todos por enlaces covalentes. Pero en las sustancias covalentes moleculares ya no ocurre lo mismo, porque lo que ocurre aquí es, por ejemplo, puedes tener 3 átomos que forman una molécula, otros 3 átomos que forman una molécula, otros 3 átomos que forman una molécula. Vale, pues en este caso, esto que estoy pintando ahora de rojo, por ejemplo, esto sería enlace covalente muy fuerte entre átomos de la misma molécula. Eso que estoy pintando de rojo representaría 2 electrones, es decir, compartición de electrones. Cada 2 electrones, un enlace. Entonces, esto podría ser, por ejemplo, moléculas de agua. En cada molécula los átomos están unidos por enlaces covalentes, que son muy fuertes. Pero luego, entre moléculas, pues ya no hay enlaces covalentes, sino que hay una cosa, una interacción, que se llama fuerzas intermoleculares. Fuerzas intermoleculares. Y esa es la diferencia que existe entre los cristales covalentes y las sustancias covalentes moleculares. Que en los cristales covalentes solo hay enlace covalente muy fuerte entre átomos, ¿ves? Estos son enlaces covalentes muy fuertes y ya está. Pero en las sustancias covalentes moleculares hay enlaces covalentes muy fuertes entre los átomos de la misma molécula, pero entre moléculas distintas hay fuerzas intermoleculares.
Estas fuerzas intermoleculares dependen, o sea, su intensidad depende del tamaño de las moléculas. Así, estas fuerzas intermoleculares son muy intensas si las moléculas son grandes, son medianas si las moléculas son medianas y son débiles si las moléculas son pequeñas. ¿Y de qué depende que las moléculas sean grandes, medianas o pequeñas? Bueno, pues depende del tamaño de sus átomos y del número de átomos que tengan. Por ejemplo, moléculas grandes, pues las de yodo. Vamos a poner aquí como ejemplo el yodo. A ver, vamos a poner aquí ejemplo. El yodo. Si te acuerdas en la tabla periódica, si te acuerdas un poquito, que era así, el yodo está por aquí, flúor, cloro, bromo y yodo. Está por aquí abajo en la tabla periódica. Eso quiere decir que los átomos de yodo son grandes. Por lo tanto, las moléculas de yodo son también grandes. Eso quiere decir que entre moléculas, estas fuerzas intermoleculares van a ser bastante intensas. ¿Por qué? Porque las moléculas son grandes. Entonces, el yodo es sólido a temperatura ambiente. Eso quiere decir que los puntos de fusión y ebullición del yodo pues son bastante altos. Es decir, el yodo es sólido a temperatura ambiente. Vale, ese es el estado de agregación del yodo. Si tenemos moléculas medianas, pues yo qué sé, moléculas medianas son por ejemplo las de la gasolina, el octano. El octano son átomos de carbono así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, con átomos de hidrógeno por aquí. Bueno, pues estas serían moléculas de tamaño mediano. Entonces, si pones moléculas de octano juntas, pues estas fuerzas intermoleculares que hay aquí son medianas, con lo cual el octano, este que estamos poniendo aquí, el octano, pues es líquido a temperatura ambiente, porque esas fuerzas intermoleculares son intermedias. Aquí en el yodo, para romper esa unión entre moléculas y que las moléculas se muevan con cierta libertad y pasen de sólido a líquido, pues habría que calentar bastante. Aquí en el octano hay que calentar menos. Simplemente a temperatura ambiente ya esas moléculas se mueven con cierta libertad, porque esa unión es relativamente débil. Y si las moléculas son pequeñas, como por ejemplo pues las de oxígeno o las de nitrógeno, que ya sabes que son las que forman parte del aire, pues esas moléculas ya son más pequeñitas, las voy a dibujar ya así más pequeñitas, con lo cual las fuerzas intermoleculares ya son muy débiles y esas moléculas a simple temperatura ambiente pues ya se están moviendo con cierta libertad. Claro, aquí hay que señalar una excepción, que son las moléculas de agua, o las moléculas de fluoruro de hidrógeno también, o las de amoníaco, que son moléculas pequeñas, con lo cual el agua debería ser gas a temperatura ambiente, y sin embargo es líquida a temperatura ambiente. ¿Por qué? Porque aunque las moléculas de agua sean pequeñas, o sea, las moléculas de agua las podemos dibujar así, en realidad esta atracción entre el oxígeno de una molécula, mira, te voy a dibujar aquí la molécula de agua y aquí otra molécula de agua. Pues resulta que entre moléculas de agua, aunque las moléculas de agua sean pequeñas, porque los átomos de oxígeno e hidrógeno son pequeños, acuérdate, el oxígeno está por aquí arriba en la tabla periódica y el hidrógeno aquí. Luego esos son átomos pequeños, luego las moléculas de agua son pequeñas. Bueno, pues como el oxígeno es muy electronegativo, resulta que la molécula de agua es muy polar, entonces el oxígeno tiene densidad de carga negativa y el hidrógeno tiene densidad de carga positiva. Con lo cual resulta que hay una atracción eléctrica entre la parte positiva de una molécula y la parte negativa de otra. Ya esta unión, esta atracción eléctrica entre una molécula y otra, en este caso se le llama puentes de hidrógeno. Entonces, en las moléculas donde hay puentes de hidrógeno, los puntos de fusión son más altos de lo esperado, porque esas fuerzas intermoleculares pues son más intensas debido a esa atracción entre la parte positiva de una molécula y la parte negativa. Eso es una fuerza intermolecular que se llama puente de hidrógeno. Por ejemplo, esto no pasa en el oxígeno y en el hidrógeno. En este caso, estas moléculas, tanto el oxígeno como el hidrógeno, son apolares.
¿Por qué son apolares? Pues porque el oxígeno es igual de electronegativo que el oxígeno. Luego esta unión oxígeno-oxígeno sería apolar. Entonces, estas fuerzas se llaman, entre moléculas de oxígeno o de nitrógeno, en general entre moléculas apolares, son fuerzas de London. Y estas fuerzas de London son las más débiles que hay. Con lo cual, el oxígeno y el nitrógeno son gases a temperatura ambiente. Claro, puedes decir, pero es que entre el yodo también esas fuerzas son de London, porque el yodo también es una molécula polar. Bueno, vale, pero como las moléculas de yodo son grandes, en ese caso esas fuerzas intermoleculares, aunque sean de London, son bastante intensas para mantener el yodo sólido a temperatura ambiente. Si comparamos, por ejemplo, el agua con el sulfuro de hidrógeno, mira, aquí está el oxígeno y debajo está el azufre, ¿lo ves, no? Con lo cual, si tienes, por ejemplo, aquí moléculas de H2S, voy a poner por aquí moléculas de H2S, pues resulta que las moléculas de H2S son más grandes, porque claro, el azufre está aquí más abajo en la tabla, el azufre es más grande que el oxígeno, las moléculas de H2S son más grandes que las de agua. Pero sin embargo, resulta que el punto de fusión del H2S es mayor, es decir, el H2S es gas a temperatura ambiente y el agua es líquida. Es sorprendente. Bueno, pues eso se debe a que el azufre no es muy electronegativo y entonces estas fuerzas entre moléculas no son puentes de hidrógeno, sino que son fuerzas dipolo-dipolo. Entre dipolo-dipolo, porque el H2S también es una molécula polar, porque es angular como el agua, el azufre es más electronegativo que el hidrógeno, vale, pues son moléculas polares. Pero de todas formas, estas fuerzas dipolo-dipolo no son tan intensas como estas, que también son dipolo-dipolo, pero son tan intensas en el agua que se llaman puentes de hidrógeno. Entonces, el agua es líquida a temperatura ambiente porque estos puentes de hidrógeno son bastante intensos y el H2S, el sulfuro de hidrógeno, es gas a temperatura ambiente porque esto ya no es puente de hidrógeno, esta unión de aquí, sino que son fuerzas dipolo-dipolo más débiles. Son del mismo tipo, al final son fuerzas eléctricas entre la zona positiva de una molécula y la zona negativa de otra, pero bueno, como las del agua son tan intensas, pues se les llama puente de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno, por cierto, están en las moléculas que tienen o flúor, oxígeno o nitrógeno y también hidrógeno. Entonces, pues también existirían puentes de hidrógeno, por ejemplo, entre dos moléculas de HF. Si tienes aquí una molécula de HF y otra molécula de HF, pues estos, como son dos moléculas polares, también habría puentes de hidrógeno. O también en el amoníaco, mira, te lo dibujo aquí con amarillo. En el amoníaco, pues si dibujas esto así, el amoníaco, pues tendrías la parte negativa por la zona del amoníaco, la parte positiva por la otra zona, y se uniría con otra molécula de amoníaco, que aquí ya no se va a ver nada en el dibujo. Se uniría así, la parte positiva de una parte de la molécula de amoníaco se uniría con la parte negativa de la otra molécula de amoníaco. Vale, pues venga, con esto más o menos tenemos la diferencia ya y las características claras entre los cristales covalentes, que hemos dicho que solo tenían un tipo de enlace, covalente muy fuerte entre átomos y por eso son sólidos a temperatura ambiente, y las sustancias covalentes moleculares, que tienen enlace covalente muy fuerte entre átomos. Sí, vale, el perro ladrando muy bien, digo. Venga.